yo tirando pa' mi casa. Hola lectorcillos, bienvenidos un día más a la Libroteca de Sarri. Hoy, como podéis ver en el título del vídeo, os voy a hablar de las 5 mejores lecturas que he tenido en este medio año. Llevaba bastante tiempo queriendo hacer este vídeo y la verdad es que he tenido algunas lecturas espectaculares en estos meses que vamos de 2022, así que qué mejor momento para grabarlo. Sacad bolígrafo y papel porque si ya alguno de vosotros os quejáis de que siempre que me veis os apuntáis un montón de obras para leer, en este vídeo no va a ser menos. Agarraos los machos porque se vienen obrazas de buena calidad. Y sin más dilación, ¡dentro cabecera! Saga de Vaughan y Staples, de 504 páginas. El argumento de esta novela gráfica podría parecer muy trillado, ya que básicamente se trata de un Romeo y Julieta intergaláctico, pero nada más lejos de la realidad. El argumento sigue la historia de Marco y Alana, ambos combatientes de lados opuestos de una guerra intergaláctica. Ahora están juntos y son padres primerizos, pero ambos bandos los llaman traidores y ofrecen recompensas por sus cabezas. La bebé, llamada Hazel, es la narradora de la historia y nos cuenta los sucesos desde una perspectiva futura que nos confirma que por lo menos la pequeña niña ha sobrevivido. El dibujo es tan hermoso como funcional. Forma y contenido se complementan perfectamente. De hecho, creo que la historia no sería tan sumamente maravillosa de haber sido otra la dibujante. Por otro lado, los villanos son interesantes y redondos, muchos de ellos inesperados, pero siempre se deja al lector con ganas de saber más sobre ellos. Se trata de personajes grises con una idea y objetivo completamente diferente al de los demás. Cada uno de ellos posee su propio trasfondo y moralidad, y esto hace de la historia un conjunto de aventuras tremendamente elaborado. El principal mensaje que deja esta novela gráfica es un grito a favor de la igualdad y la aceptación, pero también podemos encontrar otro tipo de moralejas, como que las mujeres son fuertes, que la verdad siempre sale a la luz, nadie es perfecto, o que todo es posible si luchas por ello y sacrificas lo suficiente. Pero lo realmente importante en esta obra es el camino, lo que vas viviendo con cada uno de los personajes, siendo capaz de comprender a todos ellos, para lo bueno y para lo malo. En conjunto, los personajes son complejos, maduros, y con muchísimo desarrollo psicológico. Existen personajes de todas las razas, mentalidades, moralidades y orientaciones sexuales. De hecho, las múltiples razas están muy bien diferenciadas por parte de la dibujante y fomentan la inclusión y el respeto a la diversidad. En resumen, la historia es magnífica, está repleta de giros inesperados, muertes horribles de gente que se había ganado un huequecito en tu corazón, diálogos geniales y escenas tanto intimistas como de acción que dotan a la obra de un gran equilibrio. Pero, tal y como muchos de vosotros seguramente ya imaginabais, esta historia es un reflejo de la sociedad y la cultura actual. Leemos sobre las funestas consecuencias de la guerra, el poder de la literatura y de las palabras, aunque está claro que el tema principal y que mueve la trama es el amor y cómo puede ser el arma perfecta contra la guerra. Pero debo realizar una apreciación, y esta está relacionada con el uso del sexo en esta novela gráfica. He leído pocos cómics en los que este elemento estuviera tan presente como en esta obra, pero no resulta exagerado del mal gusto. Pese a ello, hay que dejar claro que hay que tener en cuenta este aspecto antes de empezar con su lectura, ya que no es una obra para todos los públicos. Sapiens, de Yuval Noah Harari, de 496 páginas. El autor, un judío mizrahi que nació en Israel, es especialista en historia medieval y militar que obtuvo su doctorado en la Universidad de Oxford en 2002. Actualmente vive con su marido cerca de Jerusalén, convencido de las bondades de la nutrición vegana. Yo tirando pa' mi casa. La obra describe los inicios del mundo, la presencia del género Homo y su desarrollo hasta el Homo sapiens, que gobernó el mundo mientras elaboraba un lenguaje propio. Este ensayo se remonta a los orígenes de la humanidad, cuando en el planeta no había una única especie de humanos. Existían también otras especies, como los famosos neandertales. Así, el autor nos traslada a esta remota época y nos explica cómo vivían nuestros antepasados en un contexto hostil, donde cualquier elemento desconocido de la naturaleza podría resultar mortal. En el transcurso de la obra, Harari nos cuenta las diferentes teorías que explican por qué no quedaron otras especies de humanos, así como la importancia clave del lenguaje y la sociabilidad del ser humano. También habla de la revolución agrícola que permitió a los sapiens pasar de ser nómadas a ser sedentarios. Y los capítulos finales del libro nos muestran la situación actual del Homo sapiens, deteniéndose en los desastres ecológicos que hemos producido los seres humanos en los últimos siglos, desde la extinción de animales
animales prehistóricos hasta el calentamiento global. Algunos podrían pensar que este es un libro aburrido, demasiado histórico o cercano a la arqueología, pero nada más lejos de la realidad. El autor consigue acercar todo este conocimiento humano desde un enfoque científico, pero comprensible a cualquiera con ganas de aprender. Lo importante es que todo el mundo puede disfrutar de este libro, no hace falta conocimientos previos de ninguna ciencia ni especialidad. Es una lectura interesante que nos hace comprender mejor cómo hemos llegado hasta aquí como especie y qué podemos esperar del futuro. El infinito en un junco, de Irene Vallejo, de 452 páginas. Podría limitarme a decir que esta obra es un ensayo sobre la historia de los libros y de las bibliotecas, pero si solo dijera eso, pues estaría mintiendo. Es un ensayo sobre el pasado y el presente, una oda al amor que muchos sentimos por la literatura y la vida, una reflexión sobre lo que realmente nos da felicidad en nuestro día a día. La autora consiguió el Premio Nacional de Ensayo gracias a esta obra y no es para menos. El ensayo se va construyendo mediante continuas referencias a la actualidad, sin perder de vista la historia del origen de los libros. Así, vemos cómo las cosas no han cambiado tanto y que la lectura sigue siendo un continuo aprendizaje. Esta obra derrocha amor por los libros y defiende la idea de que la invención de los libros ha sido el mayor triunfo del ser humano en su incansable lucha contra su propia autodestrucción. Y es que la autora posee dos cualidades sin las que no podría haber conseguido este maravilloso libro: una magnífica formación filológica y un inmenso placer por la narración. Se trata de un viaje de aventuras por la historia de todos esos personajes anónimos, copistas, escribas, bibliotecarios, libreros, que mantuvieron viva, a pesar del tiempo, la llama del conocimiento. La primera parte de la obra se titula Grecia imagina el futuro, y en ella el lector se adentra en la historia de la Biblioteca de Alejandría, desde su creación hasta su destrucción. Además, asiste a hitos como la invención del alfabeto o la aparición de los libros. La segunda parte se titula Los caminos de Roma, y en ella el lector aprende los riesgos del oficio del librero, asiste con los códices al nacimiento de los primeros libros con páginas y bueno, un largo etcétera. El Imperio Final, de Brandon Sanderson, de 688 páginas. Nos encontramos ante una novela de fantasía con una construcción de mundo maravillosa, en mi opinión. La trama parte de lo siguiente: esta sociedad lleva más de 1000 años gobernada por el llamado Lord Legislador, una figura casi divina que cuenta con el apoyo de diferentes casas nobles y el poder militar. Por otro lado, los Ska son esclavos de los nobles y llevan una vida sumisa y muy dura en un contexto en el que la naturaleza está muriendo por la ceniza que no para de caer del cielo y por una bruma que todo lo cubre durante la noche. Algunos de los nobles que apoyan al Lord Legislador poseen el don de la alomancia, es decir, pueden generar magia quemando diferentes metales. Que un noble tenga un hijo con un Ska es algo totalmente prohibido, pero con el paso de los años han ido naciendo Ska con el don de la alomancia. Aquellos que pueden generar magia de todos los metales son los llamados nacidos de la bruma. La historia comienza cuando un mestizo nacido de la bruma decide liderar una rebelión para liberar a los Ska de su esclavitud. Se nos presentan a dos protagonistas claros, Kelsier y Vin. Kelsier es este mestizo y Vin, una joven Ska con poderes alománticos que está descubriendo este nuevo mundo junto al lector. Gracias al uso de la tercera persona desde el punto de vista de estos dos personajes, el lector puede hacerse una idea de todo lo relacionado con el imperio: los estamentos, la ciudad, los ejércitos, el poder de los metales, la religión. Podemos observar varios rasgos de la historia propia del ser humano en esta novela. Por ejemplo, los Ska recuerdan a los esclavos romanos o negros, mientras que la figura del emperador es vista como una figura divina, lo que nos remite a los faraones egipcios. Y de esta forma podemos decir que el autor ha creado un mundo que se siente muy real. Además, su sistema de magia se inspira en los estudios de bioquímica del propio Sanderson, lo que lo hace muy trabajado y definido. Además de todo ello, la trama posee muchas intrigas palaciegas, acción, aventuras, traiciones y mucho misterio. Los diálogos son muy naturales, el ritmo se presenta constante y fluido y la lectura llega a ser muy adictiva. El extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde, de Robert Louis Stevenson, de 93 páginas. La inspiración de esta obra vino de la amistad entre el escritor y un
maestro de francés llamado Eugène Chantrel, que fue condenado y ejecutado por el asesinato de su esposa en mayo de 1878. Eugène parecía llevar una vida normal, pero envenenó a su esposa. Esto hizo reflexionar al autor sobre la interacción entre el bien y el mal y le llevó a crear esta historia en la que un abogado llamado Utterson investiga extraños sucesos entre su viejo amigo el Dr. Henry Jekyll y el malvado Edward Hyde. La historia comienza cuando el señor Utterson escucha que un malvado y siniestro hombre llamado Mr. Hyde ha pisoteado a una niña para luego desaparecer por una calle oscura y estrecha y reaparecer pagando a sus parientes un cheque firmado por un respetable caballero, el cliente de Utterson, el Dr. Jekyll. Esto alarma al señor Utterson, pero debido a que no sabe cuánto de verdad existe en este rumor, decide no hacer nada. No es hasta que se da cuenta de que el Dr. Jekyll ha escrito un testamento transfiriendo todas sus propiedades a este mismo Mr. Hyde que decide tomar cartas en el asunto y defender los derechos de su cliente y amigo. Los críticos no se ponen de acuerdo a la hora de clasificar esta obra en un género concreto. La han incluido en alegoría religiosa, fábula, historia de detectives, ficción sensorial, literatura de doppelganger, cuentos de demonios escoceses e incluso novela gótica. Pero yo creo que ante todo se trata de una lucha interna entre el bien y el mal, en la que el escritor mantiene la tensión narrativa a lo largo de los 10 capítulos desvelando paulatinamente las respuestas a todas las incógnitas que nos ha presentado. Además, los personajes resultan complejos y profundos pese a la brevedad de la obra. Hay que tener en cuenta el contexto de escritura de esta obra para comprenderla en su totalidad. A finales del siglo XIX, el progreso tecnológico hizo que la sociedad se cuestionara los ideales morales imperantes, lo que dio lugar a un sentimiento de pesimismo general, especialmente entre los artistas y los escritores. De esta forma, los personajes y ambientes descritos en la obra no hacen sino construir una fotografía de la sociedad de la época a través de los ojos de Stevenson. Todos los personajes pertenecen a una clase social media alta que vive de las apariencias, aunque quiere hacer ver que se rige por un estricto código de conducta social. Lo que el autor intenta dejar claro con su obra es que en la época existía una doble moral presente, especialmente en las clases altas. Esta es la primera obra que he leído en inglés por mi cuenta y riesgo y sin obligaciones académicas de ningún tipo. Y esto ha sido posible gracias a la maravillosa edición bilingüe de Plutón Ediciones, que me ha permitido disfrutar de la obra de una forma completamente nueva. Si bien es cierto que el conocer de antes la historia me ha permitido llevar una lectura más fluida, el poder leer esta obra en su idioma original la ha teñido de un aura muy especial que no sabría explicar con palabras. Si no sabes cómo comenzar a leer en inglés, te recomiendo libros bilingües de esta edición o de la que tengas más a mano. A mí me ha servido para introducirme poco a poco en este mundo y quitarme los miedos y las vergüenzas. Y estas son mis 5 mejores lecturas de lo que llevamos de 2022. Espero haberos dado muchas ganas de leer alguna de ellas. Aprovecho este vídeo para cerrar la temporada 2021-2022 de canal, el tercer año haciendo vídeos para esta maravillosa comunidad que es Booktube. Volveremos con mucha más literatura en septiembre, pero de momento me voy a tomar estos 2 meses de vacaciones para preparar la siguiente temporada del canal, para descansar y para volver con energías renovadas a compartir mis experiencias lectoras con todos vosotros. Muchísimas gracias por haber dedicado vuestro tiempo a ver estos vídeos. Ya sabéis que sin vosotros esto no podría ser posible. Espero que no me echéis mucho de menos y hasta aquí el vídeo de hoy. Si te ha gustado, dale a like. Coméntame si has leído estas obras y qué te han parecido. Pasa este vídeo a quien creas que puede interesarle y si no quieres perderte más contenido lector, suscríbete y dale a la campanita. Que tengáis una feliz lectura. Hasta el próximo vídeo. Hola, ¿qué tal? Si te quieres unir a este canal Libros y Más, te recomendaré suscríbete, Libroteca de Sarria, acuérdate, comenta.